Vamos a dar inicio a la clase de hoy en aras del tiempo y bueno, considerando que también tengo que movilizarme para la clase de auditoría. Procedo a compartir pantalla con ustedes dentro de lo que habíamos tratado inicialmente en la semana. Bueno, como recordarán, ya habíamos hablado sobre gestión de adquisiciones. Únicamente nos tocaba abordar para esta sesión lo que era propiamente ya los procesos en particular que vienen embebidos en en lo que vendría a ser el área de conocimiento. Como pueden ver, el primer proceso implica la planificación de la gestión de las adquisiciones. Es una situación que usted tiene que tener muy en claro como potencial project manager. Y esto en razón a lo que va a implicar el proyecto en definitiva, porque hay muchas implicaciones y si ustedes ven, bueno, vamos a maximizar esto, ¿ok? Si ustedes ven dentro de este mapa de proceso hay diversos elementos que es importante que se puedan considerar. Vean, vamos a las herramientas y técnicas, pues propiamente tratando de intuir lo que es la gestión de las adquisiciones, porque aquí nosotros tenemos que prácticamente dar, digámoslo, cobertura a lo que van a ser las compras, pues propiamente documentar las decisiones en cuanto a lo que van a ser las adquisiciones del proyecto, poder tener, por ejemplo, un enfoque claro de cómo nosotros vamos a hacer la identificación de proveedores a los cuales vamos a acudir para tales efectos. Entonces, el punto acá es que vean, en razón a lo que son las herramientas y técnicas que vamos a utilizar dentro de este proceso, bueno, naturalmente el juicio de expertos, que definitivamente nosotros, pues prácticamente tenemos que ponerle un poquito de sentido a esta situación por todo lo que puede verdaderamente implicar para nosotros en en el proyecto. Ahora bien, entre otras cosas, es determinante que podamos, así como ven acá, hacer una recopilación de datos, porque definitivamente, dependiendo de lo que nosotros vayamos a adquirir dentro del proyecto, habrán elementos muy particulares, digámoslo, relacionados con lo que viene a ser, pues propiamente, lo que sea que nosotros necesitemos. Entonces, sabemos que definitivamente hay de proveedores a proveedores y muchos de estos, pues, literal, lo voy a tener que decir, pero son aprovechados de ciertas situaciones. Entonces, en el momento en que usted vaya a trabajar, ¿ok? Las adquisiciones, usted tiene que tener muy claro, por ejemplo, lo que es un enfoque, ya sea a nivel de compras, a nivel de adquisiciones, en relación a los contratos que usted va a tener que, en este caso, emitir para tales efectos. Y no solo eso, sino que también tener muy en claro las situaciones que tienen que ver con lo que es eh, regulaciones, temas de cumplimiento, por ejemplo. Entonces, ojo acá. Segundo, bueno, o tercer elemento, en este caso, el análisis de datos es importante entre lo que es el hacer o comprar. Aquí va a depender de muchos factores. Abro pregunta, abro panel también para ver reacciones. ¿Cuáles serán las variantes que ustedes considerarían para determinar, ok, vamos a suponer que toca trabajar un proyecto relacionado con una plataforma tecnológica y usted tiene que decidir entre tercerizar el desarrollo o realizarla propiamente en su departamento de TI? ¿Qué consideraciones usted tomaría en cuenta? Pregunto. Vámonos a la lista entonces. A ver, Dexy Maribel Cabrera. Ok, prefirió salirse de Dexy. Bien, me la saludan, díganle que la intención de la clase pues definitivamente no es solo hacer acto de presencia. Sí valoro como un tema de participación. Dexia es la primera que tiene cero. Ok, a ver, Erwin Antonio Molina.
Buenas, Lee. Buenas, ¿Me podría Erwin, volver a repetir la pregunta? con gusto. ¿Cuáles son los elementos que usted consideraría bajo la situación que planteaba en materia de tener que propiamente trabajar un proyecto relacionado con una plataforma tecnológica? ¿Qué elementos usted consideraría para determinar si la va a tercerizar, hablando del desarrollo, o si la va a desarrollar en casa? Bueno, A ver, antes de darle la palabra a los compañeros que quieren opinar, como Miguel Ángel Laínez, a ver, Erwin. no sé si es el costo de la plataforma tal vez uno de los elementos que influirían. Para definir si comprar o hacer, es un elemento. Hay otros que quizás serían más puntuales. A ver, uno más. Tal vez el alcance que pueda cubrir el uso de la herramienta, perdón, de la plataforma que se quiere utilizar, a ver si cumple con todas las necesidades que se requieren para el desarrollo del sistema. Bueno, pudiese ser considerado también, aunque en los elementos puntuales que ando buscando, vamos a ver, Miguel Ángel Laínez, El tiempo, Lick. el tiempo, bueno, la premura que pueda haber en relación a esa plataforma, definitivamente, pero ese factor tiempo también va acompañado de otros elementos. A ver, ¿cuál otro, Miguel? No, no se me ocurre. A ver, Jennifer. El recurso humano, Ok, ahí si hay lo un tienen elemento bien capacitado. puntual. A ver, ok. Jennifer dice el recurso humano. En definitiva, usted como director de proyectos, definitivamente, considerando lo que hablaba el primer compañero, el tema del alcance y las especificaciones técnicas que se va a tener que cubrir propiamente, si usted no tiene un recurso humano totalmente capacitado para tales efectos, definitivamente, lo ideal es aprender a decir que no. ¿Ok? Y en ese caso, como no lo puedo desarrollar en casa, porque quizás no tengo el recurso humano o definitivamente no tiene la experiencia en proyectos de tal tipo, entonces lo ideal es tercerizar. Ahí hay un buen elemento. A ver, Marcos, raudales. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Acompañando con lo que mencionó el compañero del tiempo y relacionarlo con lo de la compañera del recurso humano, creo que otro punto sería la infraestructura, Lick. Si se cuenta con lo necesario para implementar y si no se cuenta, pues sería de tercerizar el diseño o el Ok, desarrollo. ahora, ahí sería bajo una perspectiva en la cual, pues definitivamente se tiene que considerar, porque si usted no tiene tampoco la infraestructura, hablábamos directamente del desarrollo, lógicamente, pero también es un elemento que puede considerar. Y esto en el sentido, vamos a cambiar el ejemplo para poder tomar la opinión de Marcos. En este caso, el punto es, si yo tuviese propiamente que levantar esos servicios. Vamos a suponerle, vamos a dar un giro. Vamos a suponer que lo que yo quiero es una plataforma para ventas en línea. Ok, entonces ahí usted va a tener que determinar en relación a la infraestructura si lo más conveniente es que usted pueda hacer su propia integración, adquisiciones de infraestructura y montar todo desde cero, o definitivamente, si usted tampoco tiene la capacidad o tampoco tiene la plata propiamente, entonces ahí sí conviene ir a un enfoque en el cual nosotros tercericemos lo que viene a ser un servicio. A ver, creo que había una mano más levantada. Bueno, Lick, pienso Buenas, que Aarón. sí, buenas. Pienso que tiene que ver también los requerimientos del negocio, porque, bueno, eso es algo que nos enseñaron en análisis, que en caso de que si los requerimientos, digamos, del proyecto no es muy grande y los requerimientos son algo generales, entonces una solución del mercado es perfectamente factible y puede ser que hasta salga más barata. Buen punto. Y
En materia de tiempo, usted prácticamente lo único que le va a tocar es implementar. Sí, o sea, hay muchas soluciones para diferentes procesos de negocios que ya están hechas y que incluso tienen digámoslo, la reputación de ser buenas, entonces definitivamente usted tiene que hacer esa valoración. Vean que los puntos de vista pues son aceptables, en definitiva es para que lo consideren. Ok, seguimos avanzando. Ahora, hay muchas estrategias de adquisición. Ok, pero el punto es que usted tiene que, digámoslo, tener muy en claro, por ejemplo, hablando de los métodos de entrega. Ok, porque dependiendo de las adquisiciones, ok, vea si es un tema de recurso humano, hay un tema de servicios profesionales que es ineludible, ¿ok? Dentro de los métodos de entrega también por efectos de los proveedores, para temas de construcción industrial, que no es nuestro caso, simplemente lo destaco. La forma de pago de los contratos es otro elemento dentro de las estrategias de adquisición que usted tiene que tomar en cuenta. En primer lugar, vea, porque muchas veces cuando usted tiene, digámoslo, gran claridad dentro de lo que son los requerimientos, usted literal lo que más le conviene es establecer un precio fijo, porque usted ya, como ahí bien dice, usted puede identificar cuál es ese trabajo predecible que se tiene que hacer como parte del proyecto. Entonces, si usted va a contratar a alguien, usted hágalo por precio fijo, ¿sí? Entonces, así no da lugar a, digamos, los mayores costos. Ahora, también dentro de esos contratos va a encontrar lo que es la metodología, bueno, no metodología, sino más bien la clasificación de lo que vendría a ser un costo reembolsable. ¿Ok? Entonces, los contratos de costo reembolsable se van a dar en la medida, ¿sí? Que propiamente vaya avanzando un proyecto para efectos de tener un mejor control. Ahora, en los costos reembolsables vamos a ver que hay una particularidad más adelante, que es el tema de poder auditar contra facturas. Por ejemplo, y también se involucra lo que son incentivos por cumplimiento de objetivos. ¿Qué quiere decir esto? Que el plus que se puede dar a nivel digamos, lo económico por el efecto rendimiento en la medida que una empresa que ha sido contratada puede entregar el producto antes de tiempo sin, en este caso, sacrificar la calidad, definitivamente puede ser una vía. Lógicamente, en nuestro entorno, en nuestro medio, difícilmente, aunque sí hay casos aislados. Ok, ahora, fases en este caso, de adquisición, considerando una estrategia más de lo que viene a ser adquisición, dependiendo, ¿ok? Porque recuerden, hablábamos el otro día de un calendario de recursos, entonces es importante que podamos también hacer las adquisiciones con un orden lógico. Y no solo eso, tener muy en claro cuáles son, como dice la fase, en este caso el primer ítem de este acápite, los criterios que usted va a determinar para pasar de una fase a otra en materia de adquisiciones, ¿ok? Entonces, usted no puede empezar a comprar ciertos elementos que son vitales para su proyecto, sí, pero definitivamente hay muchas otras cosas que condicionan que tienen que estar previo a, ¿ok? Entonces, cuidado con eso. ¿Cómo determinar si es conveniente pasar a una siguiente fase, aun y cuando no tenemos algunas adquisiciones establecidas y ya en la mano, por así decirlo? Dentro de las fases de adquisición, importante también lo que son los hitos de desempeño de lo que son las adquisiciones. Recuerden que un hito es todo aquel evento que puede afectar de manera directa dentro de lo que es el proyecto y que puede llegar a tener la ocurrencia en determinado momento. Ok, entonces los hitos de desempeño, dependiendo digámoslo, las particularidades que se puedan llegar a tener en su momento, hay que evaluar el desempeño porque es sumamente relevante en relación a lo que hemos venido hablando cuando vamos a hablar, por ejemplo, de gestión de costos, ¿ok? ¿Cómo fue la ejecución propiamente? Vean, fases de la adquisición siempre también a considerar es la secuenciación de las fases de las adquisiciones, ¿ok? Como dije hace un rato, tiene un orden lógico esto. O sea, usted no puede, en este caso, venir y contratar, dependiendo de las actividades del proyecto, a un experto que definitivamente a inicio del proyecto no lo va a ocupar, ¿sí? Entonces, porque hay que ser, en este caso, congruentes y consecuentes de el momento en que esté requerido. Entonces, para que el proyecto no se le vaya a desbordar en costos adicionales.
Y vean otro ítem, procesos para la transferencia de conocimiento, sin duda. Esto es muy importante por el efecto y, bueno, lógicamente, como decíamos anteayer en otra clase, por lo que implica ese recambio generacional que muchas veces se va a tener y no solo por el recambio generacional que es necesario, sino también porque en los trabajos hay algo importante y es que donde mejores condiciones se nos ofrezca es donde nosotros definitivamente vamos a estar. Ok, ahora, lo más importante del día, los tipos de contrato que vamos a tener. Y antes de eso, es necesario que podamos enfatizar que en el momento que usted vaya a contratar a alguien, que vaya a establecer relaciones comerciales con un proveedor, usted tiene que tomar en cuenta lo que son métodos de selección. ¿Sí? A ver, yo les pregunto, supóngase que van a adquirir determinada infraestructura y ustedes tienen que elegir entre un proveedor u otro bajo el criterio de que no se llega a una licitación como para poder tener que establecer una terna que evalúe, pero sí es un monto un tanto considerable. ¿Qué elementos ustedes considerarían como método de selección para determinar cuál es el proveedor con el cual van a establecer relaciones comerciales? Abro panel y micrófonos. Vamos a ver si ya volvió Dexy para volverle a preguntar. No, no ha vuelto. Bien, a ver, estimados, ¿en qué se basarían ustedes para determinar qué proveedor van a elegir? A ver, Víctor Troches. Yo creo que sería más en precios, también calidad, Lick. No ¿Ok? sé, porque Ok, eso es cuando sería lo más decimos, importante para ir en proveeddos. O ok, no sé si me equivoco. hay muchos más elementos, pero Sí, definitivamente el factor precio es uno de los que siempre se considera. Recuerde también que hay una mala praxis en el medio y es que muchas veces eh, se tiende a comprar lo más barato, pero Lick, sí, eh, por eso ujú, digo calidad también, porque a veces hay precio, calidad, como dicen Xiaomi, ujú, precio, calidad. Lick, Entonces, correcto. bueno, en la empresa que yo trabajo, nosotros, aparte del precio, nos enfocamos más que el proveedor tenga disponibilidad de producto. Eso es básico, Un stock. licenciado. Ujú, Un ok, stock porque por lo general, siempre que hacemos contratos con proveedores, siempre nos dicen, sí, nosotros tenemos disponibilidad, pero a la hora de la hora, ya cuando pedimos en grandes cantidades tal producto, siempre nos dicen, no hay, no hay. Y a veces nosotros jugamos o estamos... ¿cómo le digo? Dependemos de eso. correcto, correcto, buen punto. A ver, Katie Michelle Mejía. Hola, buenas tardes. No sé si Buenas también tardes. sería la opción para contratar un proveedor, como usted había mencionado, de las garantías bancarias, que tenga una buena garantía del 10 al 15%, algo así había Bueno, dicho. en este caso, la solidez para que dependiendo del monto de lo que nosotros pretendemos adquirir, la empresa pues pueda soportar eso. No está de más. A ver, ¿qué otros elementos? A ver, tenemos a Miguel Laínez nuevamente. un buen soporte, Lick. Ok, ahí hay un buen punto que ya lo había mencionado incluso. El hecho es que si vamos a hacer máximo cuando hacemos compras en el exterior, ok, un partner local que pueda hacerse cargo de la representatividad de la marca, eso es sumamente relevante. Recuerde que componentes de hardware que llegan a fallar y que son muy especializados en su infraestructura, a usted le van a generar verdaderas complicaciones. Entonces también se considera eso. Ok, y entre otras cosas, mencionamos el tema costo, pero nadie me ha dicho, por ejemplo, la reputación que pueda llegar a tener un proveedor propiamente, eso también hay que verlo. A ver, Aarón, que levantó la mano nuevamente. Bueno, justo eso le iba a mencionar, la reputación, y que en eso también encaja bastante lo que es la puntualidad, Ujú. porque dependiendo del proyecto, pues vamos a necesitar tal cosa a tal tiempo, y puede ser que un proveedor no pueda hacerlo a tal tiempo, pero otro sí. Ok, en efecto.
Otros elementos que también ustedes deben de considerar en el momento que van a elegir un proveedor es propiamente la evaluación de las propuestas técnicas. Recuerden que ustedes tienen un requerimiento técnico, ya sea por infraestructura, ya sea por servicio, ya sea por un software, un paquete en particular. Entonces, ustedes tienen que hacer evaluaciones técnicas, si lo que ustedes están pidiendo se apega a lo que les están ofertando, ¿ok? Entonces, el compañero inicial dijo otros elementos, ¿ok? Costo, calidad, definitivamente es un elemento. Ahora, muchas veces usted tiene que hacer valoraciones también porque a los procesos a veces solo se va a presentar un único proveedor. Entonces, y en función de eso hay que tener mucho cuidado por lo especializado que puede llegar a ser. Entonces, hay que, digámoslo, hay que ser consecuente en eso y tener mucho, mucho cuidado. Ahora, cuando nosotros hablamos de ese plan de gestión de adquisiciones, es importante que nosotros coordinemos todos estos aspectos, ¿ok? Y que tengamos también claridad de que hay otros documentos dentro del proyecto que son importantes, como el cronograma del proyecto, para ejercer también un cotejo y generar también propiamente lo que vendría a ser nuestro calendario de adquisiciones, ¿ok? Para qué fechas, ¿ok? Así como hablábamos de un calendario de recursos, un calendario de adquisiciones para ver en qué momento yo tengo que tener ya en mi stock, en mi almacén, ciertos productos, ciertos o incluso hablando de servicios o de paquetes de software, ¿ok? ¿En qué momento se van a requerir? Entonces, sumamente, sumamente relevante. Ok, ahora, ahora bien, hay, digámoslo, algunas situaciones que definitivamente hay que abordar. Porque mucho se habla dentro de las adquisiciones a nivel de, digámoslo, de sintaxis, por así decirlo, hay una terminología, ¿ok? Se habla mucho de especificaciones técnicas, se habla mucho de términos de referencia, se habla mucho de pliego de licitación. Entonces, el punto es tener claridad, ¿ok? Bueno, en el medio, en nuestro medio, van a escuchar mucho cuando hablamos de términos de referencia, se habla de los dichosos o de los famosos TDR, que no es más que la sigla de términos de referencia. ¿Ok? Por ahí, dependiendo de la no nomenclatura, sino de la literatura, mejor dicho, que ustedes puedan llegar a consultar, van a escuchar que o van a leer que muchas veces viene plasmado como TOR, T-O-R, que es prácticamente la traducción Terms of Reference, ¿ok? Que es términos de referencia en este caso. Entonces, mucho, mucho cuidado con eso también porque puede llegar a suceder. Entonces, hablando un poco, vamos a volver, voy a minimizar este panel. Hablando de todo esto, bueno, los tipos de contrato es importante que nosotros podamos definitivamente tener una comprensión, ¿sí? Bastante clara de todos y cada uno de estos elementos, ¿ok? En razón a lo cual es importante que nosotros tengamos claridad de lo que implica un contrato de precio fijo para tales efectos. Y como decíamos anteriormente, es, digámoslo, el que más se suele utilizar propiamente. Entonces, en razón a esto, ok, usted tiene que digámoslo, ser muy consecuente, ¿sí? Dependiendo del tipo de contrato que más le convenga, en este caso, venir y establecer. Entonces, hablábamos de los métodos de entrega, por ejemplo, y no solo eso, sino que también es importante que dependiendo de lo que usted vaya a adquirir, ya sean bienes o servicios, hay muchos documentos que van a ser, digamos, lo necesarios, pero todo va a depender de lo que implica. Y aquí suelen suceder o suelen tomar lugar algunos otros documentos que apoyan estas gestiones. Por ejemplo, hablar de un RFI. ¿Alguien sabe lo que es un RFI? No, nadie. Ok. Estamos hablando en este caso de una solicitud de información, ¿ok? RFI. A ver, Víctor, que creo que quedó con la mano levantada o no sé si es que la acaba de levantar para apoyar. No, porque dejé la mano levantada, Ale. Ok, un RFI, listo, no se preocupe. Un RFI es una solicitud de información, ¿ok? Que vendría a ser la traducción de Request for Information, ¿ok? Entonces, eso apoya a lo que es un proceso de adquisición. También tenemos los RFQ, ¿ok? Que en este caso viene a ser la traducción que literal implica una solicitud
de cotización, ¿sí? O incluso una solicitud de propuesta, que vendría a ser un RFP o una Request for Proposal. ¿Ok? Entonces, hay muchas situaciones que en definitiva tienen lugar y definitivamente apoyan este tipo de gestiones puntualmente. Ok, entonces, ¿estamos bien hasta ahí, estimados? Excelente. Ok, bien. Nótese lo relevante que viene a ser todo esto porque mucho del tema de adquisiciones está relacionado con revisar el desempeño de las adquisiciones, con medir lo que venimos hablando en otra área de conocimiento, como lo que es la gestión de eh, propiamente de establecer auditorías para controlar. Entonces, no está de más que podamos ver esos elementos. Ok, bien, vamos a volver entonces al panel para poder verificar muchos otros elementos dentro de lo que viene a ser, en este caso, la gestión de lo que es las adquisiciones. Ok, contratos de precio fijo. Ok, vean que hay muchas categorizaciones propiamente. Un contrato de precio fijo puede haber, ok, en este caso, un contrato dentro de la categorización, un contrato de precio fijo cerrado, ok, que lo que implica es que usted ha determinado definitivamente, ok, y ha considerado que de acuerdo al alcance usted está en la capacidad de poder decir, ok, este contrato lo vamos a hacer por tanto, asumiendo que firmado el contrato, la parte proveedora, ok, tiene que hacerle frente porque, ok, habiendo firmado un contrato es porque tiene, en este caso, o es consecuente en relación a lo que implican, en este caso, los requerimientos y el alcance del proyecto. Ok, dentro de lo que vendría a ser un contrato de precio fijo más honorarios, con incentivos, implica en este caso que a pesar de que haya un precio fijo, se pueden hacer ciertas evaluaciones en relación a lo que es la calidad, el rendimiento y algunos otros elementos puntuales que lleven a que usted pueda dar honorarios a nivel de incentivos dependiendo de cómo sea la ejecución. Por otro lado, tenemos los contratos de precio fijo con ajuste económico de precio. Estos tienen mucho que ver con factores relacionados con factor de cambio, en la medida de que hayan ciertos elementos que tuvieron afectación dentro de lo que es el proyecto, definitivamente pueden haber ajustes, ¿ok? Para que en este caso el proveedor no se vea directamente afectado. ¿Ok? Dentro de otra de las categorías macro, vean, tenemos lo que son los contratos de costos reembolsables y aquí estamos hablando de contratos con costos más honorarios fijos. Entonces, ¿qué implica? Que los honorarios no van a variar, ¿ok? Indistintamente de cuál sea la situación, de cuál sea la calidad, se determina cuáles son y de ahí no nos movemos literalmente. Va a depender de lo que se está tratando, lógicamente. Está también lo que son los contratos, vean, de costos más honorarios con incentivos en los cuales se establecen factores meta y en la medida de que estos objetivos de proyecto se van logrando, entonces asimismo se está literal, como lo dice el tipo de contrato, incentivando la ejecución. Tenemos en este caso el cumplimiento de objetivos, ¿ok? Entonces, aquí, ¿qué es lo que va a implicar? ¿Ok? Que en la medida de que el objetivo sea cumplido, ¿sí? En esa medida también se van a ir generando honorarios. Y voy a poner un ejemplo. Supóngase que a determinada fecha se tiene que tener, por ejemplo, el prototipo de digámoslo, de un sistema X, ¿ok? Entonces, si está para tal fecha, ¿ok? Y si propiamente la calidad es acorde a lo que son los requerimientos, entonces hay un desembolso de tanto, ¿ok? O incluso escalable dependiendo de cuál sea el nivel de calidad. Y no menos importante también es que tenemos lo que son contratos de tiempo y materiales. Estos definitivamente
tienen mucho que ver con la perpetuidad que nosotros requiramos, por ejemplo, de un cierto recurso o de propiamente, hablando de contratos de tiempo, estos son los que más se utilizan, por ejemplo, en materia de lo que es la contratación de personal. ¿Sí? Si usted va a ocupar de un experto, usted lo contrata y partiendo de eso, definitivamente usted dice, ok, de tal fecha a tal fecha para evitarse muchas otras situaciones. Recuerde también que usted tiene que considerar que dependiendo del tipo de contrato que establezca para servicios profesionales o para consultoría, usted determina cuáles son los beneficios y lógicamente ahí tiene que hacer un análisis de leyes para ver qué, ok, tiene que hacerle frente a usted a nivel de desembolsos por derechos adquiridos y todo ese tipo de cosas. Entonces, ahí hay que, digámoslo, poder verificar esa situación. Ahora bien, ahora les recomiendo que ahonden un poquito más de esto porque vamos a en su momento a ver, de acuerdo a lo que investiguen, cuáles son los contratos que va a convenir ejecutar o firmar dependiendo de lo que queramos hacer. Ahora, dentro del plan, ¿ok? De lo que es gestión de adquisiciones, es importante que usted pueda tener claridad. Tipo de contratos a utilizar, ¿cuáles? Los que acabamos de ver. Todo va a depender de lo que quiera contratar, de la situación puntual del proyecto en materia de alcance, en materia de calidad, en materia de tiempo que usted tenga para poder exigir condiciones. Segundo, asuntos relacionados con la gestión de riesgos. Todos sabemos que mucho de lo que es adquisición, hablando de respuesta a riesgos, implica que muchas veces usted va a tener que adquirir cosas adicionales por efecto de riesgos que se materializaron. Entonces usted tiene que ver toda esa situación de cómo va evolucionando. Tercero, vea, documentos estándar de adquisición. Aquí se habla puntualmente de todo lo que usted requiere dentro de los procesos. Cotizaciones, por ejemplo, términos de referencia, especificaciones técnicas, en este caso órdenes de compra, ¿ok? Órdenes de pago, ¿sí? Temas contractuales por ejemplo, temas de liquidación, ¿sí? Por ejemplo, el último proyecto en el que participé era el desarrollo de una plataforma literal, que nos tocó, por buena práctica, documentar hasta el entorno de pruebas que se realizó y poder hacer, pues propiamente la liquidación de los fondos que se había asignado porque fue una tercerización. Entonces, hay documentos que sí o sí tienen que ser parte del proceso. Vean, gestión de múltiples proveedores. ¿Por qué es importante gestionar con múltiples proveedores? Porque siempre es importante tener un plan B. Ok, recuerde que pueden surgir ciertas situaciones que afectan al proveedor principal y usted siempre debe de tener un plan B en caso de. Quinto, coordinación con cronograma y presupuesto. O sea, muchas veces usted no ha terminado propiamente las fases, las etapas del proyecto. Muchas veces hay adquisiciones pendientes, pero resulta ser que ya no hay presupuesto. ¿Por qué? Porque hubo una mala planificación, una mala estimación de costos. Entonces, ojo, evite entrar en ese tipo de problemas. Por eso, la planificación, ¿ok? Es sumamente relevante. Ok, vean, restricciones y supuestos sobre las adquisiciones. Usted tiene que prever todos los eventos relacionados que pueden afectar a sus adquisiciones. Como el otro día mencionábamos, muchas veces compramos en el exterior y para el proveedor, dependiendo del margen de tiempo que tenga, muchas veces va a decidir traer embarcado, por ejemplo. Entonces, dentro de las restricciones y de los supuestos que puede llegar a suceder en materia de adquisiciones, usted tiene que plantearse siempre, pero ¿qué pasa si yo no recibo en mi almacén el día de, ¿ok? La infraestructura que se adquirió con X proveedor? O sea, usted tiene que ver todos esos supuestos, porque usted tiene que estar preparado. Recuerde que dentro de lo que era la ejecución de cronogramas había retrasos, había adelantos, pero definitivamente que usted pueda controlar esos supuestos le va a dar una mejor oportunidad de éxito. Vean, identificación de lo que son proveedores precalificados. Aquí el punto es que usted tiene que tener certeza, hablando netamente o nuevamente de lo que es la reputación, el hecho de poder trabajar con proveedores serios, ¿ok? Y cuando decimos proveedores precalificados, implica, ¿ok? Que son
en este caso, proveedores probados en el medio, que tienen una reputación, que tienen un aval definitivamente por la calidad de servicios, por la calidad de productos que distribuyen. Entonces, usted no se va a arriesgar. Ahora bien, hoy en día es prácticamente un tema de requisitos, tanto en empresa pública como en empresa privada, el hecho de que todo proveedor que quiera ofrecernos bienes y o servicios, ¿ok? Tiene la responsabilidad de acreditar cierta información. Muchas veces se le pide la escritura pública de constitución, se le pide, por ejemplo, que haya una determinación de cuáles son, pues propiamente los socios de la institución, que puedan presentar una solvencia de que no se tiene deudas, por ejemplo, ante entes financieros, ante el Estado, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque está muy de moda, ¿ok? El hecho de lo que son las empresas de maletín. Entonces, usted definitivamente tiene que evitar todas las situaciones para que su proyecto no se vea afectado. Ok, y no mucho, no menos importante, el hecho es poder establecer métricas dentro de las adquisiciones en función de los excedentes que pueden llegar a presentarse por efectos inflacionarios, por efectos de factor cambiario. Entonces usted tiene que tener esas previsiones ya contempladas. Recuerde que usted tiene reserva tanto de gestión como de contingencia, ok, la premisa es que podamos salir propiamente con el presupuesto aprobado, que esto también incluye lo que es la reserva de gestión, pero que definitivamente lo importante es que usted pueda hacer una gestión adecuada de los costos del proyecto. Ahora, en el momento que hablamos de este otro proceso que implica efectuar las adquisiciones, no es más que ejecutar, ¿ok? Si yo dije, ok, lo vamos a hacer de esta manera, ok, entonces empiezo prácticamente a realizar mis compras, indistintamente de cómo haya sido la vía determinada, si lo hice por compra directa, si lo hice por licitación, si lo hice por catalogación electrónica, todas las variantes definitivamente son necesario poderlas contemplar. Ahora, dentro de ese punto de efectuar las adquisiciones, es importante que podamos, ok, como ahí muy bien dice, poder establecer relaciones, reuniones entre el comprador y los posibles proveedores. Esto porque, de más está decirlo, que muchas veces entramos en, digámoslo, en problemas innecesarios. Y lo ideal es que cuando usted va a solicitar y se va a reunir con proveedores, lo ideal es que los convoque a todos. ¿Por qué? Porque después muchas veces lo que se va a hablar es que quizás la compra ya estaba arreglada con determinado proveedor y que solo llegamos a hacer relleno para poder, digámoslo, cumplir con el procedimiento administrativo de lo que viene a ser la presentación de tantas cotizaciones. Entonces, importante que usted pueda prácticamente ver muchos elementos en el momento que se reúne con ellos. Entonces, ¿por qué? Porque vea, usted ahí tiene una garantía de que está dando un trato verdaderamente equitativo, como bien dice el resumen, a todos sus proveedores, ¿ok? Entonces aquí nosotros denotamos y ponemos muy en claro de que no tenemos ninguna preferencia con ningún proveedor, ¿ok? Eso le va a ahorrar problemas. Segundo, usted muchas veces, dependiendo del tipo de proyecto, va a tener requerimientos de infraestructura o de servicios que son bastante específicos. Entonces, muchas veces esos proveedores, ok, van a tener una noción, pero van a tener dudas. Entonces, usted tiene que reunirse con ellos para poder conocer las inquietudes en relación a lo que son, por ejemplo, los procesos de licitación, en los cuales se da un tiempo perentorio para que los proveedores puedan consultar en razón a lo que es la especificación técnica de lo que estoy solicitando antes de venir y emitir una oferta. Ok. Y tercero, vea esto qué interesante. Muchas veces nosotros damos especificaciones técnicas, pero para tener mejor certeza de lo que un proveedor va a ofrecer, suele, en este caso, agendar visitas de campo, ¿ok? Por tema de mediciones, por tema de corroborar instalaciones pues, y verificar, digámoslo, convenientemente lo que se va a necesitar. Entonces, es sumamente relevante el hecho de hacer una visita de campo para determinar, incluso, porque muchas veces vamos a tener, supongamos que somos la parte proveedora, vamos a tener una especificación técnica, pero se los digo, muchas veces el proveedor hace las visitas de campo para constatar de que definitivamente la solicitud de la propuesta viene bien fundada, ¿sí? Entonces, eso es sumamente relevante. Y voy a poner en contexto, por conocimiento de causa, eh, por ciertos proveedores con los cuales, de los cuales conozco, hay una institución X,
que en su momento, dentro de lo que cotizó para efectos de un centro de datos, ¿ok? Contrataba, ¿ok? O quería adquirir propiamente sistemas de detección, ¿ok? Dentro del centro de datos. Pero, ojo, era una propuesta o era un requerimiento, digámoslo, vacío. Porque, ¿para qué quiero un sistema de detección yo en el centro de datos? Pregunto. Un sistema de monitoreo dentro del centro de datos. Por seguridad, Lick. Por seguridad y por todos los sensores que tenemos que tener, debemos de tener habilitados por temas de humedad, por temas de humo, por temas de temperatura. Ok, pero ¿de qué le sirve a usted, por ejemplo, tener un sistema de detección y no cotizar un sistema de supresión? De nada, No, porque solo sabría que ahí está el problema, pero no lo resolvería. solo sabría, ok, literal, solo sabría usted que el centro de datos está agarrando fuego, pero definitivamente no va a poder hacer la supresión. Ok, entonces, ojo, muchas veces esas visitas de campo se hacen por eso, para poder constatar qué es lo que están pidiendo y a ver si están bien fundados, porque muchas veces la propuesta la hace alguien que definitivamente no maneja el tema. Ok, ahora, recuerde, es una relación cliente-proveedor, ¿ok? Temas sujetos a negociación entre partes, ¿ok? Responsabilidades. Responsabilidad vamos a tener ambos, ¿ok? La parte contratante, la parte contratada. Definitivamente, esto es una cláusula dentro del contrato, ¿ok? Y no, digámoslo, no puede obviarse. O sea, la verdad es, digámoslo, adoptar complicaciones dentro del proyecto que no son necesarias. Ok. Segundo, vea, autoridad para efectuar cambios. Aquí es sumamente importante también. Y no vamos a desconocer el hecho de que, ok, un contrato es directamente vinculante, decíamos el otro día. Ahora bien, que haya un contrato no quiere decir de que no pueda haber una adenda. ¿Qué es una adenda? Bueno, sé que es un tema legal, pero hacer una adenda al contrato implica, ¿ok? Hacer un agregado, ¿ok? O propiamente venir y sumarle elementos que quizás no quedaron contemplados inicialmente. O una adenda también para poder subsanar algo que no quedó tan claro, ¿ok? Dentro de lo que es el contrato previamente establecido. Entonces, consideren eso también porque en las negociaciones suele darse. Ok. Tercer elemento dentro de lo que está sujeto a negociación, bueno, es en función de la legislación aplicable. Ok, no estoy diciendo que usted va a negociar a nivel de lo legal, sino que mucho de lo que usted pueda aceptar en un contrato tiene que regirse por términos de legalidad. Entonces, hay que conocer qué es lo que le aplica dependiendo del sector, dependiendo del tipo de proyecto, para que definitivamente tampoco vaya a entrar en irregularidades. Cuarto, enfoques técnicos, ¿ok? Recuerde que aquí es importante y el otro día poníamos en contexto. Muchas veces tenemos o supongamos que somos nosotros la parte contratante y recibimos tres cotizaciones de tres proveedores diferentes y encontramos que hay diferencias abismales entre una y otra. ¿Y ahí qué es lo que implica? Bueno, justo lo que estamos hablando. Quizás algunos de ellos no corroboraron muchas cosas dentro de lo que eran los términos de referencia y definitivamente muchos de los que, o digámoslo, esa cotización que quizás es más alta, es en razón de que, por ejemplo, me está ofreciendo marca y quizás el otro definitivamente me está ofreciendo el producto más barato del mercado. Entonces, ahí usted tiene que ser muy acucioso para ver ese tipo de detalles, porque lo técnico y el hecho de poder adquirir muchas veces marca, ¿ok? O saber que alguien me va a certificar, ya sabemos que por defecto va a ser un poco más caro. Bueno, no un poco, bastante más caro. Quinto, vea, derechos de propiedad exclusiva. Muchas veces, como decíamos en otra clase, usted va a tener que proveer cierta información. Supóngase que va a ser un desarrollo, usted para efectos de entornos de prueba, usted va a ofrecer información real muchas veces, entonces usted tiene que propiamente tener acuerdos de confidencialidad.
Ok, ahora, también hablando de derechos de propiedad exclusiva, implica que si usted desarrolla, por ejemplo, a usted le desarrollan, perdón, replanteo, un aplicativo, ¿sí? Recuerde que usted tiene la exclusividad sobre el código fuente. Ahora bien, hay otros elementos tecnológicamente hablando que son importantes poder conocer, porque muchas veces cuando entramos en desavenencias con un proveedor por efectos del código fuente, lo que se suele hacer es habilitar una cláusula scroll, SCROW, ¿ok? ¿Qué es una cláusula scroll? ¿Alguien ha escuchado antes eso? Yo no le. No, nadie. Ok, una cláusula scroll, ok, implica que nosotros podamos, digámoslo, tener garantía de nuestro código fuente. Aplicar una cláusula scroll implica que un tercero, una tercera parte, ¿sí? Va a netamente tener la posesión, ¿ok? De nuestro código fuente por efectos de que, supóngase que usted tiene o desarrolló un determinado sistema con una empresa, esa empresa con el pasar de los años entró en bancarrota o desapareció, entonces usted tiene depositado su código fuente con un tercero de confianza, ¿ok? Entonces, indistintamente de lo que pueda pasar con esa empresa, usted tiene la exclusividad para poder reclamar su código fuente. ¿Se entiende? Sí, ok. Entonces, elementos importantes. Ok, bien, financiamiento. Es sumamente relevante también. Recuerde que por efectos de la gestión de costos que nosotros hacemos, es sumamente digamos, lo necesario que usted pueda conocer en relación a cómo es la ejecución y qué situaciones que se puedan estar desbordando usted tenga que tener en cuenta ese financiamiento o incluso hablar de un refinanciamiento. Entonces, son situaciones reales que usted tiene que valorar dentro del proyecto. Bueno, soluciones técnicas. Decía el compañero por ahí en una de las participaciones, muchas veces se quiere inventar el agua caliente y quizás para el proceso que se quiere automatizar existe una herramienta o incluso un aplicativo de libre distribución que solo hay que implementar. Entonces, hay que tener cuidado con eso para que no vayamos a invertir en cosas innecesarias. El cronograma general siempre va a ser importante. Bueno, ya lo dijimos un par de veces en esta clase para efectos de tener control de cómo van evolucionando las fases del proyecto. Ok, pagos y precios, ya lo dijimos también en la última clase que era importante poder establecer diversos montos y diversa cantidad de desembolsos para efectos de no, digámoslo, haber pagado la gran mayoría del proyecto y que no nos estén entregando la calidad pactada ni, digámoslo, los entregables, valga el juego de palabras, que debiesen haber sido acreditados en diversos momentos dentro del proyecto. Ahora, dentro de efectuar siempre lo que vienen a ser las adquisiciones, vamos a ver cómo vamos. Bueno, ya falta poco. Lo vamos a tomar acá para poder medir un poco más estos 7 minutos que nos restan. Vamos a quitar esto de acá. Ok. Dentro del hecho de efectuar las adquisiciones, ok. Dentro de los proveedores que yo pude haber seleccionado para tener esas relaciones comerciales, ok. Usted tiene que considerar estos tres elementos. Primero, si están en un rango competitivo o si definitivamente le quieren ver la cara y literalmente lo quieren estafar. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado con eso porque proveedores de este tipo abundan. ¿Ok? Segundo, ¿ok? Es que haya una negociación de un contrato preliminar. Y voy a ser enfático en esto. Si usted como project manager, ¿ok? Si usted como gerente de tecnología, en el momento que está desarrollando un proyecto, acepta la primer cotización que le dan, usted ya fracasó. ¿Y por qué digo esto? Recuerde, venimos de hablar del poder de negociación. ¿Quién es el que tiene poder de negociación en una relación cliente-proveedor? Sería el proveedor, ¿no? El cliente, perdón. El cliente, correcto. El ¿Por qué? cliente, sí. Pregunto entonces, ¿quién es el que tiene la plata? El cliente. ¿Quién es el que puede exigir condiciones? El cliente. ¿Proveedores cuántos hay? Cualquier cantidad, ¿ok? Entonces, propiamente, no se deje estafar, ¿ok? Nunca acepte la primera oferta, ¿sí? ¿Por qué? Tómese el tiempo, dedíquese a poder, en este caso, cotizar con diversos proveedores para ver quiénes en materia de calidad y que
puedan estos apegarse a la especificación técnica que usted desea, ¿ok? Le puedan prácticamente evacuar su requerimiento por menos dinero. Entonces, esas evaluaciones tiene que hacerlas sí o sí. Ok, formalizar la adjudicación es sumamente importante, sobre todo cuando estamos hablando de licitaciones, en el sentido en el que si estamos licitando digámoslo, un lote de infraestructura, en el momento que sabemos quién es la empresa proveedora que gana, ¿ok? Lo ideal es hacer una notificación, hacer un dictamen de quién es la empresa favorecida. Ok, no menos importante. En el momento que nosotros estamos efectuando las adquisiciones, ¿ok? Dentro de los acuerdos, ¿ok? Es importante reconocer toda la documentación, como ya mencionamos, que existe, ¿ok? Los convenios, los contratos, los acuerdos de nivel de servicio, las órdenes de compra, las órdenes de pago, ¿ok? Y demás, cotizaciones, entre otros. Entonces, pliegos de condiciones, términos de referencia, ok, en definitiva, es sumamente importante y no dejar, digámoslo, o desvalorar lo que viene a ser, por ejemplo, las modalidades de contratación dentro de las cuales entra la catalogación electrónica, por ejemplo. Segundo, dentro de esos acuerdos, bueno, tener certeza de que se incluyen todos los términos y todas las condiciones necesarias, ¿ok? Muchas veces un contrato no necesariamente tiene que ser tan amplio para poder, digámoslo, tener garantías de que usted no lo están estafando. Entonces, lo que hay que hacer es enfático y analítico dentro de lo que está firmando. Tercero, bueno, el acuerdo es legalmente vinculante, de esto ya hablamos, y que obliga a las partes, es consecuente una con la otra. Y por último, en este slide, establecer una relación legal sujeta a resolución en tribunales. Ya lo dije también en la clase anterior, que es importante generar y aplicar una cláusula relacionada con el arbitraje. ¿Ok? Entonces, para que en caso de que nosotros no podamos, digámoslo, resolver nuestras diferencias entre un cliente y un proveedor, que esas diferencias se tengan que dirimir ante los tribunales, ¿ok? Ni modo, esa sería la última instancia a la cual debemos llegar, ¿ok? Y por último, el hecho de controlar las adquisiciones implica, ok, que usted pues tenga eso, un control de cómo va efectuando para efectos de tener, en este caso, garantías y certeza de que usted está ejecutando muy bien su presupuesto, ¿ok? Entonces, hay muchas situaciones que tiene que valorar en el momento que compra y no solo eso. Voy a hacer un paréntesis final porque lo importante es que hablando de dirección de proyectos, ok, esto bajo la óptica de que somos o que vamos a ser un project manager. Ahora, recuerde que también muchas veces usted va a gerenciar desde, digámoslo, la silla del CIO, del gerente de tecnología, del jefe de informática, etcétera. Entonces, es importante es importante que usted ahí propiamente tenga la claridad, ¿ok? Porque cuando estábamos hablando dentro de las adquisiciones, si lo recuerdan, dentro de las grandes categorías de lo que era adquisiciones centralizadas o descentralizadas, cuando estamos en un enfoque centralizado, es importante que usted pueda acuerpar sus procedimientos de adquisición. ¿En qué sentido? La buena práctica demanda de que exista un comité de compras. ¿Y esto qué implica? Que haya, por ejemplo, siempre la parte técnica revisando los requerimientos, la representatividad de la gente de compras, la representatividad, por ejemplo, de la parte legal, la representatividad de la parte auditora, ¿ok? Por efectos de que pueda verificarse esa compra. E incluso ya en el sector público se suele incluir la parte de transparencia y, no menos importante, la gente que, digámoslo, es la que ejecuta los pagos. Estamos hablando del gerente financiero, del gerente administrativo, ¿ok? Entonces, en definitiva, vean que esto nos permite definitivamente, en el momento que se va a hacer una adquisición, por ejemplo, en un enfoque centralizado, se convoca a un comité de compras, ¿sí? Para poder ver todas las particularidades del proceso. A ver, estimados, tenemos un minuto. ¿Qué les parece todo lo que hemos hablado en materia de gestión de adquisiciones? Bueno, si así como participan, contestan en el examen, va a estar complicado. Pero bien, creo que todos los elementos que hemos considerado en la gestión de adquisiciones pues son sumamente relevantes. Y bueno, indistintamente de eso, todavía nos queda un área de conocimiento que será
lo que es gestión de los interesados. ¿Ok? Entonces, pendientes del campus, por favor, porque vamos a tener actividad calificable. Ojo con esto. Recuerden que hay 5 puntos por evaluar. Voy a abrir un foro dentro de lo que es la pestaña de primer parcial, porque hay 5 puntos pendientes de ese primer parcial. Entonces, pues, va a haber un foro ahí de participación para poder conocer su percepción en relación a algún tema en particular. Así que será lógicamente del primer parcial el tema para que no tengan una complicación. Recuerden que así como hemos venido trabajando las áreas de conocimiento, usted debería de tener la capacidad ya para poder responder con suma materialidad. ¿Ok? Entonces, lo vamos a dejar por acá. Tenemos tiempo cumplido. Buenas tardes, feliz fin de semana y nos vemos con los compañeros de auditoría a las 7. Feliz tarde.